Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 3, Relación entre economía circular, cambio climático, biodiversidad, recursos naturales y residuos, del módulo 2 Economía circular y su impacto ambiental. En esta nueva cápsula, profundizaremos en cómo la economía circular no solo ayuda a gestionar los residuos, sino que también cumple un rol estratégico para enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad y preservar los recursos naturales. Ya hemos explorado cómo la economía circular se relaciona con la gestión ambiental, con herramientas como el SEIA, las normas de emisión y la ley REP. También analizamos el caso del relleno sanitario Santa Marta, como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando fallan los controles ambientales. Y reflexionamos, junto al video La historia de las cosas, sobre cómo el modelo lineal degrada el medio ambiente en cada fase, desde la extracción hasta el desecho. Cambio climático y economía circular. El cambio climático es una de las mayores amenazas globales. Y aunque solemos pensar en energía o transporte como grandes emisores, la producción y el consumo de bienes también son responsables de gran parte de los gases de efecto invernadero, GEI. La economía lineal genera emisiones en cada etapa: extracción, producción, transporte, uso y desecho. La economía circular, al evitar residuos y alargar la vida útil de los productos, reduce emisiones desde el origen. Iniciativas como el compostaje, la reutilización o la reparación, aunque parezcan pequeñas, son poderosas herramientas de acción climática. Recursos naturales. Uso versus agotamiento. El planeta tiene recursos limitados, y muchos ya están al borde del agotamiento. La economía lineal exige extracción constante, pero la circular busca lo contrario: reducir el uso de materia prima virgen. ¿Sabías que fabricar un celular puede requerir hasta 60 minerales distintos? ¿O que se necesitan más de 15.000 litros de agua para producir solo 1 kilogramo de carne? La economía circular desacopla el crecimiento económico del uso de recursos, mediante estrategias como el ecodiseño, la remanufactura y el consumo responsable. Biodiversidad. Impactos directos e indirectos. La pérdida de biodiversidad ocurre cuando destruimos hábitats, contaminamos suelos y ríos, o expandimos zonas urbanas sin control. ¿Te estás preguntando qué relación tienen los residuos con todo esto que hemos visto? Pues, sí. Efectiva y lamentablemente, los residuos son una causa directa de esta pérdida. Por ejemplo, los plásticos en el océano afectan más de 700 especies marinas. El uso indiscriminado de pesticidas y fertilizantes altera ecosistemas completos. Incluso los microplásticos han sido detectados en peces, sal y agua potable. La economía circular, al reducir la presión sobre los ecosistemas, protege la biodiversidad de forma indirecta pero efectiva. Según Naciones Unidas, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Te invito a ver más en profundidad el cambio climático. El cambio climático es innegable, y la principal causa de este es la actividad humana. Para demostrarlo, la NASA creó una máquina del tiempo climático que permite visualizar el antes y el después de la Tierra, así como los efectos del calentamiento global desde el espacio, el cielo, el mar y la Tierra. Entre los datos que es posible conocer están el nivel del hielo marino, el nivel del mar, las tasas de dióxido de carbono, el índice de temperatura global, las capas de hielo y el calentamiento del océano. La NASA ofrece un panorama de cada uno de estos aspectos por los últimos 60 años aproximadamente. Para obtener estos datos, la Administración recopila información sobre el cambio climático y el estado de la Tierra desde 2007, con ayuda de misiones espaciales y satélites. De acuerdo con la NASA, los efectos del calentamiento global causado por el hombre están ocurriendo ahora, son irreversibles y empeorarán en las próximas décadas. Uno TV, información.
A continuación te invito a ver el estudio Espiral Climática de la NASA 1880 al presente. Publicado el miércoles 15 de noviembre de 2023. Última actualización. Lunes, 16 de junio de 2025. Lo que estamos viendo es una representación gráfica del aumento de la temperatura global desde comienzos del siglo XX. Este gráfico, en forma de espiral, fue desarrollado por Ed Hawkins, climatólogo británico, y es una de las formas más impactantes de visualizar el calentamiento global. A continuación te explicaré cómo interpretar la espiral del calentamiento global. El año en el centro es 1914. Cada línea que sale de ese centro representa un año, y cada vuelta a lo largo del círculo representa un ciclo anual completo, de enero a diciembre. Los colores indican la temperatura, los tonos azules son años más fríos, los blancos se acercan al promedio, y los rojos, que aún no aparecen aquí, muestran años más cálidos. Esta línea circular amarilla indica el nivel de temperatura media global. La línea del medio marca los 0 grados Celsius, es decir, el promedio de referencia del periodo preindustrial. Más adentro están los años más fríos, hacia 1 grado Celsius bajo cero, y más afuera, hacia más 1 grado Celsius, se ubican los más cálidos. Este gráfico no solo muestra el paso del tiempo, sino que visualiza cómo el planeta ha ido calentándose progresivamente. En 1914, la mayoría de los meses aún estaban por debajo del promedio histórico. Pero a medida que pasan las décadas, y lo veremos en los siguientes segundos del video, las líneas comienzan a salirse cada vez más del centro, hasta llegar a los registros actuales, donde muchos años ya están por sobre 1 grado Celsius de aumento global. Este tipo de visualizaciones nos ayuda a comprender que el cambio climático no es solo un concepto abstracto, es una realidad medible, visible y urgente. Y por eso la economía circular cobra tanto sentido, porque permite reducir emisiones, cuidar recursos y proteger nuestro planeta de este acelerado calentamiento. Gases de efecto invernadero. Te invito a ver una animación que brinda una descripción general del efecto invernadero, un proceso que calienta la atmósfera y la superficie de la Tierra. La temperatura de la Tierra es afectada por un proceso denominado efecto invernadero, que es la manera en que la atmósfera mantiene caliente la superficie de nuestro planeta. Este proceso comienza con la energía del Sol, que se encuentra principalmente en forma de luz visible. Cuando esta energía llega a la Tierra, una parte es reflejada por la atmósfera o por la superficie de la Tierra y regresa al espacio. La energía que no es reflejada es absorbida y calienta la Tierra. A medida que la Tierra se calienta, irradia calor en una forma de energía conocida como radiación infrarroja. La radiación infrarroja es absorbida por ciertos gases de la atmósfera llamados gases de efecto invernadero, que incluyen el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua. Cuando los gases de efecto invernadero absorben la radiación infrarroja, irradian calor en todas direcciones. Parte de ese calor llega al espacio, otra es absorbida e irradiada de nuevo por los gases invernadero, y otra se irradia hacia abajo, lo cual mantiene a nuestro planeta caliente. Sin el efecto invernadero, todo este calor volvería al espacio y la Tierra sería demasiado fría para que nosotros viviéramos en ella. Pero debido a las actividades humanas modernas, como la quema de combustibles fósiles, los niveles de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera están aumentando y elevando las temperaturas promedio alrededor del mundo. Este cambio afectará muchos sistemas terrestres y requerirá que todas las partes de nuestro planeta, incluida la humanidad, se adapten a estas nuevas condiciones. ¿Qué es el potencial de calentamiento global? ¿Qué es el CO2 equivalente CO2e? ¿Qué es la huella de carbono? Son interrogantes que te invito a conocer. Potencial de calentamiento global. A continuación hablaremos de este importante concepto. A la hora de realizar una huella de carbono,
todo se encuentra expresado en dióxido de carbono equivalente. Pues bien, la verdad es que existen diversos gases de efecto invernadero, pero la huella se encuentra expresada únicamente en dióxido de carbono equivalente. Es aquí donde el potencial de calentamiento global juega un rol fundamental, ya que cada uno de los gases de efecto invernadero son expresados en su equivalente en toneladas de dióxido de carbono. ¿Qué quiero decir con esto? A modo de ejemplo, tenemos que el potencial de calentamiento global del metano, CH4, es 25. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que una tonelada de metano corresponde a 25 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y es así como se expresa en la huella de carbono. Ahora bien, esto permite ilustrar los diferentes efectos que tiene cada uno de los gases en su potencial de calentamiento global y cómo algunos gases son más perjudiciales que otros. A lo largo de esta unidad, hemos visto cómo el cambio climático no es un fenómeno aislado, sino el resultado acumulativo de múltiples impactos ambientales provocados por nuestras formas de producción y consumo. Sabemos hoy que los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano o el óxido de nitrógeno, son responsables del aumento de la temperatura global, y que muchos de estos provienen directa o indirectamente de cómo gestionamos nuestros residuos, de cómo extraemos y usamos recursos, o de qué tan lineales siguen siendo nuestras economías. Vimos también que el efecto invernadero no es algo malo por sí mismo, es un proceso natural que hace posible la vida en la Tierra. Pero cuando excedemos los niveles de emisión, como lo estamos haciendo ahora, el equilibrio se rompe, y las consecuencias se sienten en todo el planeta: pérdida de biodiversidad, eventos climáticos extremos, disminución de recursos hídricos y afectación directa a la salud humana. Frente a esto, la economía circular se presenta como una respuesta concreta y estructural. Nos podemos estar preguntando, ¿pero cómo hacerlo? La respuesta es clara: proponiendo reducir el uso de recursos, reutilizar productos y materiales, y reciclar lo que ya no tiene uso directo, cerrando así los ciclos productivos y evitando el desperdicio. Es más que reciclar, es rediseñar la forma en que entendemos el desarrollo. Es dejar atrás la lógica extractiva y contaminante, por una visión regenerativa que cuide el entorno, y que, al hacerlo, proteja también el clima, la biodiversidad y los recursos naturales. Y en esta tarea, cada decisión cuenta. Desde una política pública como la Ley REP, hasta cómo se gestiona un campus universitario o una oficina. Porque cada residuo evitado, cada material valorizado, cada recurso conservado, es también una acción contra el cambio climático. Así, la economía circular no es solo una estrategia de gestión ambiental, es parte esencial de la solución a la crisis climática y ecológica que enfrentamos.